Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-lesionado. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Hoy, domingo por la mañana, son las 9 de la mañana y mientras que tomáis un cafecito con un croissant o con aquello que os plazca para desayunar, pues vamos a hablar de un tema que nos trae a todos un poco de cabeza, pero que es importante. Habréis oído hablar que esta semana ha habido una importante polémica porque de las previsiones que tenía previsto realizar el Gobierno de cara a la elaboración de los presupuestos generales del Estado, parece que no se cumple prácticamente ninguna. La señora Nadia Calviño, pues en esta semana ha recibido el mazazo de que sus previsiones de Producto Interior Bruto y de crecimiento no han salido. Y la semana que viene, si no estoy equivocado, el día 5 o 6 va a presentar los presupuestos generales del Estado, con lo cual vamos a tener un gasto no financiero de cara al año que viene de 196.000 millones de euros, con lo cual hay que empezar a hacer las cuentas como todas las familias. Al Gobierno no sé si le subirá la factura de la luz, pero lo cierto es que últimamente no acierta ninguna. ¿Y con quién vamos a hablar de todo esto? Pues con los de siempre, con Víctor Piri, que es portavoz de presupuestos en el Congreso, con José Vicente Mari, que es portavoz de presupuestos en el Senado, y con Miguel Ángel Paniagua, que es portavoz del Tribunal de Cuentas, también de la Comisión de Economía y Hacienda. Y como ellos saben los tres lo que es elaborar un presupuesto, porque antes de que entrara Pedro Sánchez estuvieron elaborando el último presupuesto con el que ha manejado prácticamente el Gobierno de España, pues vamos a hablar de eso. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, Eugenio. Muy buenos días. Bueno, estamos con temas de previsiones, con temas de presupuestos. ¿Qué opináis? ¿Qué le pasa al Gobierno que no da ni una con las previsiones que hace, ni desde el punto de vista de crecimiento, ni desde el punto de vista de subida de crecimiento del PIB, ni nada? ¿Qué ocurre? ¿Saben, no saben, o es que quizás hacen las previsiones por hacerlas, o es que están engañando? Bueno, Eugenio, las previsiones del 21 no sorprenderemos a nadie. En esta tertulia nosotros tres ya lo dijimos hace un año, no se las creía absolutamente nadie. O sea, eran absolutamente increíbles porque eran incumplibles. De optimistas. O sea, en una situación con tanta variable desconocida como la que nos planteábamos en 2000, a estas alturas del 2020, las tasas de crecimiento de hasta el 9,8 que planteaba el Gobierno para los presupuestos del Estado del 21 no se las creía nadie, no se las creía Europa, no se las creía OCDE, no se las creía el FMI, no se las creía FUNCAS, ningún organismo independiente que analizó las previsiones de España se las creía, daba como mucho el 6,5, el 6, esto es lo que vamos a crecer, quizá un poco menos, pero nunca ninguno el 9,8 que propuso el Gobierno. Yo creo que pecaron de optimistas, como todo en este Gobierno, porque a Cincel tenían que meter unas cifras de gasto, bueno, pues, que fueran récord, en fin, para su
consumo personal, que luego obviamente no se están ejecutando, y en el control que estamos haciendo en el Congreso se ve que no se está ejecutando. Pero además de eso, además de lo optimista que eran, es que la situación es complicado hacer previsiones. Es una situación muy complicada, con muchas variables, que es verdad que los organismos importantes, bueno, están más o menos acertando, como es el Banco de España, como es la Unión Europea, como es el FMI, están más o menos acertando con las previsiones. La IREF también lo está haciendo bastante bien, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil. Es verdad que se reducen estas distorsiones o estos problemas que ven en el horizonte. El propio Banco de España, en el informe trimestral que publicó la semana pasada, de los 3 escenarios que nos ha ido planteando durante estos 18 meses, ya solo pasa un escenario, solo plantea un único escenario. Eso lo hace porque, en su opinión, se reduce el sesgo, la posibilidad de sesgo que pueden tener esas previsiones debido a situaciones exógenas de la pandemia o las adicionales, etcétera, etcétera. Ese riesgo está reduciendo. Entonces, las previsiones empezarán a ser más creíbles. Las del gobierno de Sánchez, no, imposible que sean creíbles, porque nos adentramos en unos presupuestos que van a venir marcados también por una euforia desmedida basada en una ejecución de fondos y en una situación del entorno que no se va a dar. Y hablando de que si las previsiones se equivocan, ¿cómo se puede elaborar unos presupuestos? Porque simplemente ese dato de crecimiento que se ha producido del Producto Interior Bruto esta semana, que no llegaba a lo que pretendía el gobierno, puede hacer modificar de una forma importante la elaboración de los presupuestos, ¿no, Miguel Ángel? Sí, bueno, hablaba Víctor de los gastos para el lucimiento personal del gobierno y del señor Sánchez. Es que es así, es que ellos no están elaborando un presupuesto realmente. Están haciendo unas previsiones que les vienen bien políticamente para presentar una serie de gastos, os digo, para el lucimiento personal del gobierno y de Pedro Sánchez. Es decir, ellos no son realistas, no están pensando en España, no están pensando en nuestro futuro, y más en una situación tan delicada como esta, sino que están pensando como siempre desde que llegaron al gobierno, en el mantenimiento personal de este gobierno, en sobrevivir a esta situación en la que no tienen mayoría y que dependen de muchos factores para seguir en el poder, y todo lo que hacen, todo tiene el mismo objetivo: aguantar en el poder al menos hasta el segundo semestre de 2023, en el que Pedro Sánchez será presidente del Consejo de Europa, porque le toca a España la presidencia semestral de nuestro país, y él va a ser el presidente de la Unión Europea y no quiere perderse esa posibilidad de lucimiento personal durante 6 meses. El que se lo ha perdido es Redondo, que es el que quería llegar, ¿eh? También. Y José Vicente, estos fuegos de artificio, estas previsiones equivocadas, ¿de qué manera pueden hacer daño a la realidad de la economía española, partiendo de que si las previsiones están equivocadas, imaginémonos cómo van a elaborar los presupuestos, ¿no? Ya, bueno, yo lo primero que quería decir es que yo me estoy tomando el café no con un croissant, sino con una tostada con un poco de aceite de oliva, para elevar el consumo nacional que Montero necesita. Una ensaimada, como también es parte de tu tierra, ¿no? O una ensaimada, efectivamente, para elevar el consumo nacional que Montero necesita para cuadrar a martillazos los presupuestos que pretenda elaborar. Coincidimos los tres. Lo que tienes que hacer es regalarle una ensaimada, porque el otro día en el Pleno del Senado dijo que no te conocía y así te conocerá. Al engaño Montero, por lo menos le regalas una ensaimada y aquello que ganará, ¿no? Son truquillos de orador que no sabe lo que quiere decir. Entonces utiliza el truquillo ese, ¿no? ¿Dónde está usted sentado? Y empieza a mirar y a usted no lo conozco. Bueno, esto ya sabemos que es engaños Montero y por lo tanto estamos acostumbrados. Pero coincidimos los tres en que no es un problema de equivocarse en las previsiones, sino que es una cuestión de querer las previsiones que se dan para pues poder cuadrar a martillazos el gasto y las prebendas que tienen que repartir entre los socios que le tienen que apoyar, ¿no? Por tanto, esto no nos preocupa. Nos preocupa, bueno, quiero decir, sí que nos preocupa, pero porque tenemos un gobierno que miente, ¿no? Pero es más preocupante, no hemos de atender a lo que nos diga Nada Calviño, porque Nada Calviño ya sabemos que pues es nada y se ha contagiado de engaños Montero, ¿no? Pero
Lo preocupante es que tendríamos que estar en una situación de rebote económico y estamos en casi no rebote. Tenemos un crecimiento de nuestra economía cuando esperábamos primero un rebote y evidentemente luego prepararnos para una fuerte recuperación económica o hacer los deberes para que tuviéramos una fuerte recuperación económica. Sin embargo, tenemos un crecimiento de nuestra economía átono, ¿no? muy rascado, ¿no? Cerca de 4,5 millones de españoles siguen sin poder trabajar, aunque quieran, unos en paro, otros en ERTE, otros en cese de actividad. 31 de agosto destruimos 300.000 empleos, que se dice pronto, 300.000 empleos destruidos el 31 de agosto. El déficit público estará por encima del 8%. Los 7 primeros meses del año, es decir, incluyendo julio, que es plena temporada turística, el gasto turístico internacional fue de un 23% menos, no que en el 19, sino que el 20, en plena pandemia. Y luego un dato también preocupante. Nos cargamos de gasto de capítulo 1 de personal en administraciones públicas, el incremento de las plantillas públicas de un 10%, en un año, que enmascara, porque este crecimiento de empleo público enmascara las cifras de paro real de nuestra economía, ¿no? Porque si tú inyectas un 10% de empleo público, quiere decir que el empleo que están generando nuestras empresas, el sector privado, es mucho peor del que reflejan los datos, ¿no? Por tanto, es una situación de un crecimiento muy átono, casi ni rebote, y esto es muy preocupante. Era preocupante también que la señora Montero pintara el 9,8 de crecimiento para este año y al final nos vayamos a quedar en el 4,5 o en el 5,5 como fruto de la revisión del INE del otro día. Están ya revisando sus cifras los organismos. Pues sí, es preocupante, ¿no? Pero lo venimos diciendo y lo que tendremos que hacer es seguir diciéndolo y además aportar nuestra propuesta para hacer las cosas mejor. Desde el punto de vista de la elaboración de unos presupuestos, tal y como está la situación de la economía española, ¿vosotros no penséis que en este momento hay que llevar a cabo incentivos, hay que dar lugar a que las empresas inviertan y que el dinero circule y no a la contra que está haciendo el gobierno, que parece que nos quiere atracar casa por casa, independientemente de la luz, con impuestos, y también a las propias comunidades autónomas no llevando a cabo de alguna manera esa reunión o ese pacto fiscal para que las comunidades autónomas puedan llevar a cabo a su vez inversiones? Perdón, los presupuestos que presente, como los del año pasado, van a ser una gran bola. Y incluso peores porque hoy tenemos que, tú decías, hay que ayudar a las empresas, pues precisamente no. Lo que pone el programa de estabilidad, el programa del Reino de España presentado a Bruselas, el PAE, ¿no? Precisamente es el recorte de los incentivos a la contratación. Cuando precisamente tendríamos que hacer lo contrario, incentivar la contratación. E igualmente, el peso. Hoy Escrivá ha sido de cine. Dice, oiga, mire, vamos a pagar todo lo que sea y haremos un mecanismo de ajuste al final por si acaso. O sea, quiere decir, nos vamos a gastar todo lo que sea en el tema de pensiones, lo que haga falta y más, y ya patada para adelante, y el que venga ya hará el ajuste. Es que esto es lo que van a hacer en los presupuestos igualmente. Vamos a gastar todo lo que no hay en los escritos y el que venga ya hará el ajuste. Así es. Es que, sí, Miguel Ángel, sí, dale. No, solo es que es lo mismo que hizo Zapatero en la anterior crisis. Es que están repitiendo los mismos patrones. Previsiones incorrectas, gasto desmedido y no productivo, que solo produce ni efectos a corto plazo, está produciendo en este caso, recortando todo aquello que va a generar empleo, que va a generar inversión y que va a generar riqueza, asfixiándonos a impuestos. Es lo mismo que ya hizo el señor Solbes
en el año 2009 y lo vuelve a repetir el gobierno del señor Sánchez y Nadia Calviño. O sea, un auténtico desastre. Ya sabemos las consecuencias y ya sabemos, además, lo bueno que tiene este país es que ya sabemos que hay un partido que va a sacarnos las castañas del fuego y que va a recuperar el país como lo hicimos ya en el año 2011, a finales de 2011, y como lo hicimos también en el año 96. No hay dos sin tres y lo volveremos a hacer. Y gracias a Dios, pues, bueno, yo por lo menos en este caso soy optimista, aunque va a tardar, porque tardará unos años en que vuelva a haber elecciones generales. Eugenio, con tu pregunta, a ver, presupuestar es priorizar. Es priorizar. Al final el país es capaz de generar, el Estado, una cantidad de ingresos y de gastos, una cantidad de ingresos y esos ingresos con gastos, y piensa que cuando se empieza a elaborar un presupuesto, más de las 3/4 partes está comprometido previamente, que son pensiones, que son intereses de la deuda, que son capítulo 1. El margen presupuestario es muy pequeño. Y ahí empiezan las prioridades. Y empiezan las prioridades y las diferentes formas de ver un presupuesto. Ellos, su prioridad ahora mismo es, por la vía de los ingresos, componente 28, lo han dejado clarísimamente, pagar en las autopistas, bueno, ya tasa Tobin y tasa Google que ya está, pagar por los plásticos, pagar por el impuesto al diésel, en fin, lo han dejado claro. Nos van a volver a pegar otro sablazo fiscal. Y por la vía de los gastos, pues a martillazos, que luego nos van a ejecutar, gasto en aquellos capítulos que a ellos políticamente les interesa vender. Ese es el presupuesto, esas son las prioridades. ¿Qué necesitaría España ahora? Pues un presupuesto, primero, un presupuesto que sea capaz de reducir el gap, que sea capaz de reducir el déficit estructural de nuestras cuentas públicas, que cada vez es más peligroso. En este año pasado hemos estado en torno al 5% de déficit estructural, en las próximas cuentas puede estar en el 4 y algo por ciento. Eso quiere decir que la diferencia entre ingresos y gastos antes de alimentarla es del 4%, de unos 50.000 millones de euros. Y eso hay que reducirlo sí o sí. Eso no lo va a hacer un gobierno socialista. No, porque no saben, como dice Pani, no, porque no quieren, y no, porque ellos van a dar la patada a seguir, como ha dicho Pani, y van a dar la patada a seguir hacia adelante y que sea el siguiente, el gobierno de Pablo Casado, el que lo solucione. Pero presupuestar es priorizar, Eugenio. Entonces, al final, dices, ¿tu apoyo a empresas? Claro, pues como cada vez que hemos gobernado, claro que sí. Si es que al final son los que generan empleo, son los que generan riqueza, son los que arriesgan su capital y son los que intentan no tener gastos improductivos como tiene el gobierno socialista. Sí, José Vicente, creo que ibas a decir algo, ¿no? No, porque lo acaba de decir Víctor, el plato fuerte es el infierno fiscal que se prepara, ¿no? Que ya han ido adelantando con muchas medidas, pero el infierno fiscal que se prepara es positivo en una situación de crecimiento átono, en casi ni rebote, cargar a las empresas españolas con un mayor coste fiscal. Es positivo, no es positivo. En absoluto. Lo han demostrado los países europeos durante la pandemia, lo que han hecho es bajar impuestos. Bueno, pues la piedra de toque de los presupuestos generales del 22 es que Sánchez agache la cabeza y fije un tipo efectivo del impuesto de sociedades del 15%. Bien, está bien, oiga, pero si las empresas tienen pérdida, ya puede poner usted el 15 o el 52. No va a recaudar, ¿no? Usted necesita crecimiento. La manera de cuadrar esto es con crecimiento económico. Y si usted hace políticas que van dirigidas a lastrar el crecimiento económico, si usted hace políticas inflacionistas, porque esa es otra piedra de toque que tenemos encima de la mesa. La inflación, se dice, sí, oiga, mire, pero esto es la energía, es que esto es el petróleo, ya, pero la inflación subyacente ha subido 7 décimas en lo que llevamos de año. O sea, ya estamos en el 1%. Ayer creo que era Lagarde, ¿no? la que explicaba que sería preocupante llegar al 1 o ya nos preocuparemos de hacer otra política monetaria cuando lleguemos al 1. Bueno, en nuestro país ya estamos en el 1 de inflación subyacente, ¿no? Por tanto, vengo a referir, ¿no? que se están haciendo unas políticas que lastran la recuperación, al contrario de las que deberíamos hacer.
Desde el punto de vista de la política que quiere llevar el gobierno, de cómo está planteando las cuentas del Estado y la manera de actuar que tiene hacia las empresas, ¿se puede decir de una u otra manera que el gobierno se está cargando por un lado la economía y por otro lado que quiere matar a la clase media? Es lo que parece, o es lo que la sensación que da en la calle, ¿no? No, yo creo que ellos no tienen esos objetivos. La consecuencia es esa. Es verdad la que tú comentas, Eugenio. Ellos solo hacen política para subsistir, para aguantar en el poder lo máximo posible, y todo aquello que ellos puedan vender a su electorado lo van a hacer. ¿Que las empresas no les va bien con eso? Les da igual. ¿Que a los ciudadanos, a la clase media no le va bien? Les da igual. Pero no lo hacen por fastidiar a la clase media ni fastidiar a las empresas. Lo hacen porque ellos siempre tienen un objetivo político en todo lo que hacen, que es mantenerse en el poder. Y el problema que tienen es que les da igual lo que hagan. Nunca piensan en el país ni en el futuro de España. Ese es el problema y el riesgo principal que tiene el señor Sánchez. Nosotros ya lo avisamos casi desde el principio. Si es que se le veía venir desde el principio. Es un personaje al que todos le hemos visto desde el principio. Toda la gente que tenemos relación con él en el Congreso, y lo sabíamos. El problema es que los ciudadanos se están enterando poco a poco de lo que es él, y por eso las encuestas poco a poco van desmontando un poco todo ese engranaje de comunicación que ha llegado desde Moncloa, ¿no? Y yo creo que esto va a seguir así, y en el futuro, pues gracias a Dios podremos tener un gobierno de signo distinto que bien lo necesita. ¿Y cómo es posible que Sánchez prime más o se acerque más a los planteamientos de la ministra, en este caso de Trabajo, de Yolanda, de la ministra de Podemos, que de su propia vicepresidenta primera, que ha sido una persona encargada de presupuestos a la Unión Europea y que día tras día parece que no pinta nada en el gobierno, que no tiene poder de decisión y que prácticamente viene haciendo ridículo declaración tras declaración? Bueno, es que Sánchez no depende de su vicepresidenta primera, depende de la vicepresidenta segunda. Es decir, Sánchez no depende, puede estar muy de acuerdo con Calviño, lo que quieras, pero al final con quien se juega los cuartos es con su socia de gobierno, la señora Díaz, o la señora Díaz, ahora no. Díaz. Quiero decir, Díaz, ¿no? Pues ese es el tema, ¿no? Y lo preocupante de la situación, porque claro, ahora decía Miguel Ángel, no, oiga, es que estos están para subsistir y nosotros lo conocíamos. La desazón que produce que al final lo que tengamos que proponer es un cambio de gobierno, porque sabemos ciertamente que no va a cambiar su política económica. O sea, cuando nosotros subimos a la tribuna, Víctor y Miguel Ángel en el Congreso, nosotros en el Senado, para decir, oiga, no vaya por aquí, miremos de hacer esto diferente, miremos de hacer lo otro diferente, lo que nos encontramos es un frontón, ¿no? Entonces, produce mucha desazón, porque, oye, todos sabemos que en teoría por las elecciones tienen que ser dentro de 2 años, pero claro, estar aquí con la desazón esta de decir, pues es que hasta dentro de 2 años que llegue el Partido Popular esto no va a cambiar, eso produce un gran daño a nuestra actividad económica. Tendríamos que poder convencer al gobierno de determinadas políticas que hay que hacerlas ya, porque dentro de 2 años va a ser tarde, ¿no? Y nosotros tendríamos que hacer un gran esfuerzo de gobierno, y yo confío mucho en nuestro partido, en el presidente, pero claro, dentro de 2 años ya va a ser tarde para mucha gente. Yo es que no creo que ellos, o sea, yo hay muchas veces que pienso, ¿cómo se pueden hacer las cosas tan mal? Entiendo que al final tiene que ser falta o desconocimiento, incapacidad, rodearte de... Bueno, claro, es que si vemos la secretaria de Estado de Presupuestos, pues claro, ves un poco el perfil, es que no quiero pasarme, el perfil de secretarios de Estado que tienen en el ámbito económico este gobierno. O sea, una señora que... Y planteamos, Víctor, nosotros lo conocemos, pero si planteamos a los televidentes que nos digan el nombre de la secretaria de Estado de Presupuesto o de la de Hacienda, ni idea. Nadie nos lo sabría decir.
Ni yo tampoco. Es que no ha comparecido en la Comisión de Presupuestos en 2 años, nada más que una vez, obligada por el trámite presupuestario. Es la primera secretaria de Estado de Presupuestos de la historia, que no comparece cada 3 meses para explicar la ejecución presupuestaria. Te decía, yo creo que es que tienen incapacidad. Mira, hace 3 días salían los resultados, salían los datos de la deuda pública en España a 30 de junio. Estamos ya en 1,42 billones de euros, 122,8%. Es que es una barbaridad. Yo no creo que ellos se levanten por la mañana pensando voy a llegar a 1,50 billones para salir en los telediarios. O sea, supongo que hay incapacidad porque sus políticas, porque su ideología está por delante de la política y delante de lo que necesitan los españoles. Los españoles necesitan un tipo de políticas diferentes ahora, necesitan menos impuestos, no porque lo digamos nosotros, lo dice la historia de este país. Cada vez que el Partido Popular ha gobernado ha hecho un milagro económico. ¿Pero cómo lo ha hecho? Lo ha hecho bajando impuestos, lo ha hecho optimizando el presupuesto y poniendo el dinero en aquello que te da un mayor valor añadido y que te genera mayor crecimiento y un crecimiento más robusto y más sólido. No es que nosotros, digamos, sabemos hacerlo, es que lo hemos hecho ya 2 veces y nos va a tocar hacerlo, como dice José Vicente Paniagua, muy pronto otra vez, pero por su incapacidad. O sea, es que son absolutamente incapaces, es que les ciega la ideología, les ciega el radicalismo. Yo no lo entiendo. No entiendo que no den marcha atrás en tantas y tantas políticas equivocadas en el ámbito económico. No entiendo esa prepotencia cada miércoles en la sesión de control en el Congreso de esa ministra que, si le dejo a José Vicente, que le encanta hablar de ella, si tiene, de la ministra Calviño, pero no sé cómo la ha llamado. ¿Cómo la ha llamado José Vicente? Nada Calviño. O sea, nada Calviño. Esa prepotencia con este cuadro de incumplimiento, con este cuadro macro superado cada mes, yo no lo entiendo. Yo iría con la cabeza baja. Supongo que si fuéramos del Partido Popular ya nos lo habrían cortado a esta altura, porque es que en nuestro ADN está hacer las cosas bien, no hacer esto. Y hay hechos que además claman al cielo, como es que, por ejemplo, esta semana ha estado en Estados Unidos la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, que es la locomotora de España, intentando hablar con bancos de inversión, intentando hablar con empresas y con entidades fuertes para atraer inversiones para la Comunidad de Madrid, y le dicen: las políticas que usted está llevando a cabo en Madrid son buenas, pero España nos genera intranquilidad e inseguridad por la inseguridad jurídica que hay y por las políticas del gobierno. Me la genera bien Badajoz, imagínate uno en Wisconsin. Entonces, esta mañana leía un artículo en Expansión de Antonio Durán Sindreu, que fue muchos años presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales, respecto de la inseguridad jurídica en materia fiscal. Y venía a explicar un caso concreto de 23 años para que se determinara unas determinadas deducciones, para que finalmente el Tribunal Supremo determinara unas determinadas deducciones en un impuesto. Y ponía una serie de ejemplos de inseguridad jurídica en materia fiscal de nuestro país. Yo cuando lo he leído me ha producido vergüenza como miembro de las cámaras legislativas, ¿no? Oye, esa sería una de las grandes reformas que tendríamos que hacer. No cuesta dinero. Dé usted seguridad jurídica en materia de tributación. Entonces, a las empresas les cargan un costo tremendo. O sea, la inseguridad jurídica que genera toda la normativa en materia tributaria tiene un coste económico en nuestra economía, porque las empresas tienen que no saben si se pueden deducir esto en el IVA o no. Porque un día el actuario les dice que se puede deducir, pero luego el Tribunal Económico Central pues dice que no. Esta reforma es una de las que tendríamos que seguro que la haremos nosotros, y nos tendremos que esperar 2 años, ¿no? Pero seguro que la haremos nosotros. Vicente, acuérdate que eso lo vimos la semana pasada, porque para nosotros es fundamental acometer esa reforma. Pero es que ya te digo que yo pienso que ellos no están a eso. Es que hay un problema en España, que hay una necesidad, una carencia. Pues, ¿qué más les da? Si es que ellos no están a eso. Ellos solo están a aquellas medidas ideológicas, como bien decía Víctor, que hagan que mantengan sus apoyos electorales
y sus acuerdos de gobierno y que todos esos partidos con los que ellos acaban pactando, en algunos de ellos, que además son partidos que quieren destruir España, pues les mantengan en el poder. Ese es el único objetivo y la única razón de ser de este gobierno. Y claro, bueno, cualquiera pensamos, pues una cosa que es buena para España vamos a ponerla en marcha. Y nos parece raro que no se lo planteen. Claro, nos parece raro, pero es que son así. Es que así lo están demostrando desde que llegaron al gobierno hace 3 años. Y luego también hay otro hecho importante, y es que empresas fuertes en España, como en este caso puede ser una empresa eléctrica como Iberdrola, ha anunciado que deja de hacer inversiones en temas de energía, cosa que en este momento es un tema grave dado cómo está la factura de la luz, ¿no? Oye, ¿sabemos qué solución ha dado el gobierno al tema de la factura de la luz? Aún no ha dado ninguna, salvo generar inseguridad jurídica. Perdón, pero el ministro de Consumo ha dicho que la factura de la luz, que la luz no ha subido, pero lo que ha subido es la energía. Claro. Será la suya, porque la mía y la de toda la gente con la que hablo y muchas empresas con las que hablo, la factura les ha subido una barbaridad. O sea, facturas de un 60-70% en una fábrica, en un sitio de producción que acaba afectando muchísimo la competitividad de nuestras empresas. Terrible. Eugenio, y eso lo ha dicho Alberto Garzón. ¿Alberto? Sí. El ministro, ¿no? Ministro. Imagínate que lo dice el otro, o sea, porque este es el normal de los dos. Imagínate que lo dice el otro. O sea, el ministro de Consumo, que se supone que tiene formación de alguna manera económica, nos dice que la factura de la luz que no ha subido, que lo que ha subido es la energía. Madre mía. Yo creo, Eugenio, que las empresas... Dale. No, que se lo hemos dicho. Oiga, quite los costes no energéticos de la factura. Coja los ingresos por venta de derechos y ayude a los más vulnerables, rebájele las facturas a los más vulnerables y reduzca los impuestos que van en la factura. Le hemos dicho que había que hacer eso. Y al final, yo creo que no han hecho nada, o sea, excepto pegar un tijeretazo, un susto normativo a las renovables, que lo que hará será pues menos renovables. Pero luego hay otro. Eugenio, sí. Y mezclando las dos últimas preguntas que has hecho, que has preguntado por las inversiones en Madrid y por la retirada de inversiones de Iberdrola, yo te diría, claro, si es que las empresas lo que buscan es seguridad. Cuando España ha tenido las cifras que ha tenido de crecimiento era porque España generaba seguridad y generaba certeza en el inversor mundial. ¿Quién genera ahora eso en España? Madrid. Por eso 3 de cada 4 euros que se invierten por inversores extranjeros en España van a Madrid. Por eso Iberdrola decide no invertir, porque un gobierno que un día está diciendo una cosa, al siguiente les mete un sablazo, que pagan sus accionistas, claro, y que pagan ellos con sus beneficios. Al final, el inversor, el país, todo lo que busca es seguridad jurídica y que tu inversión, por lo menos, por temas jurídicos y por temas externos, no se va a ver amenazada. Tienes el riesgo mercado, que lo vas a tener siempre, pero que por un tema legal o un tema de este tipo no se te va a caer la inversión. Y ahora mismo el único prácticamente, habrá más, pero te lo digo porque Andalucía también lo está haciendo muy bien, nuestro amigo Juan Bravo lo está haciendo muy bien en la atracción de empresas fuera, pero al final para un inversor extranjero es más fácil invertir en Madrid porque está todo cerca, está centrado, está en el centro del país. Yo lo vivo desde Extremadura, más complicado llevar inversiones a los extrarradios, pero 3 de cada 4 euros van a Madrid. Qué casualidad, no van a Cataluña, no van a País Vasco, no van a Extremadura, no van a la Comunidad Valenciana, van a Madrid, que lo gobierna el PP, claro. Pero el problema es que tenéis que tener en cuenta, siempre lo decimos, que la economía necesita confianza. Claro. Es que es la palabra clave en el desarrollo económico, en el crecimiento, en la generación de riqueza, confianza. Cuando no sabes si te van a subir los impuestos otra vez, pues no generas confianza. Cuando hay inseguridad jurídica y te pueden cambiar la norma 40 veces en un año, pues no generas confianza. Cuando no sabes si la gente va a consumir porque cada vez tiene unos costes más altos por la subida de la inflación, pues no estás generando confianza. Es que no se hace nada para generar confianza. Todas las medidas que se toman por el gobierno lo que generan es desconfianza y eso hace que aleje las inversiones, el crecimiento y el desarrollo económico. Porque esto la gente se da cuenta que
y desconfía, ¿no? Es lo que decía Miguel Ángel, no se genera confianza y desconfía. El año pasado, normalmente España tiene una tasa de ahorro privado entre el 6 y el 7%. En el cierre de la economía el año pasado, pues alcanzamos el 14%. Y cuando tendríamos que ir reduciendo eso, porque tendría que haber alegría inversora, ¿no? Tenemos una bolsa de ahorro, tendría que haber alegría inversora. Resulta que el dato del Banco de España del otro día es que los depósitos bancarios han crecido un 5,2 respecto al año pasado. Es decir, ¿qué denota eso? Desconfianza. Que el hecho de que no sepamos movilizar el ahorro es porque la gente aún tiene desconfianza. Y el principal factor de desconfianza son las políticas del gobierno y lo que oye del gobierno, que los ministros se pelean, que uno dice una cosa, el otro dice la otra y al final saben que Sánchez va a agachar la cabeza a lo que diga Podemos. Además, José Vicente, el tema del ahorro lo marcaba el Banco de España en su informe. Es un tema que a ellos y a todos los operadores les está complicando muchísimo la estimación. Claro, porque no son capaces de predecir la capacidad de consumo de la persona, no son capaces de predecir qué actitud van a tener hacia el consumo, si van a optar por gastar el dinero en invertir en un coche, en una casa, si van a seguir ahorrando, porque al final hablamos de un tema psicológico, de que no confían en este gobierno, de que no confían en que este gobierno vaya a hacer las cosas suficientemente bien para que ellos puedan volver a ahorrar después. Tú cuando te gastas todo el ahorro que tienes es porque sabes que lo vas a poder volver a generar. Si tienes dudas en volver a generar, oye, te guardas el colchón por si vienen malas. Es que si la inflación sube al 4%, si la inflación sube al 4%, a mí me cuestan más las cosas. No voy a invertir, necesito ahorrar para hacer frente a los gastos ordinarios. Y no hemos hablado, Eugenio, del impacto que van a tener la inflación en los presupuestos. Esa va a ser importante porque vamos a ver. Bueno, como buenos deudores, Eugenio, como buenos deudores, porque tenemos una cifra de deuda descomunal, mira, la inflación nos ayuda, pero es lamentable que sea porque somos buenos deudores. Grandes deudores, ¿no? Grandes. Bueno, y buenos también porque pagamos todo, pagamos siempre. Pero especialmente después del verano, la gente que ha venido de vacaciones y demás ha empezado a asustarse por la cuantía de inflación. No hablemos por el tema de la factura eléctrica, pero lo cierto es que también en el horizonte se prevé que los estímulos fiscales o esa ayuda que se está prestando desde el Banco Central Europeo para comprar deuda de los países también se puede ir acabando. Ante esa perspectiva, teniendo en cuenta que tenemos este gobierno como mínimo hasta el 23, ¿qué puede pasar? Pues muchos riesgos, son muchos riesgos los que se acumulan. Tú los has comentado, el nivel de deuda tan elevado y la posibilidad de que los tipos de interés puedan subir por el cierre de la Unión Europea de las ayudas al mercado monetario y a las entidades financieras, ¿no? Pues muchos riesgos, y cuando hay tantos riesgos lo que debemos hacer es, lo que están haciendo las familias, que es ahorrar por la falta de confianza, y lo que debería hacer un Estado es controlar sus presupuestos, y no se está haciendo. Se hacen unas previsiones que no se cumplen, al final lo que tenemos es un déficit muy alto ya en las previsiones, pero el resultado va a ser todavía mucho más alto y más generación de deuda, y al final no cumplir los objetivos que se habían planteado. Pues muchos riesgos y consecuencias muy negativas para este país. El pasado lunes, Eugenio, Rajoy en la primera jornada de la convención que se celebró en Santiago de Compostela, nos recordaba algo que yo creo que nosotros deberíamos recordar casi cada semana, y es cómo se encontró él el gobierno, cómo se encontró y cuál fue la diferencia entre la situación actual con un Banco Central Europeo que te compra prácticamente todo el papel que emites, con la que se encontró él, con el Banco Central Europeo que no compraba prácticamente nada, lo que derivaba con las faltas de certidumbre que aportaba nuestra economía en una prima de riesgo. Acordaros que fue la prima de todos durante aquel verano de 2012.
que hizo que nos financiáramos a unas cantidades y a unas cifras absolutamente desproporcionadas. Claro, nos contaba, es que yo no recibí ningún apoyo de Europa tipo fondos europeos como ahora. Es que el gobierno se nos olvida que los próximos presupuestos, en esto metieron 27.000 euros, no van a ejecutar ni 5.000 ni 4.000. En los próximos vuelven a meter 26.000 millones de euros de fondos Next. Vuelven a meter 26.000 millones de euros de fondos europeos, así, a pulmón, en la economía, que te vienen desde Bruselas, que no te computa como déficit ni como deuda, porque es una transferencia que te ha hecho Bruselas directamente y que lo metes directamente en la economía y la economía empieza a girar. Eso no lo tuvo Mariano Rajoy. Y nosotros fuimos capaces, sin tener todo esto, de salvar la economía. Yo creo que en la situación actual... Pero con la particularidad de que ese dinero hay que devolverlo a Bruselas, pagando además un interés por ese dinero, ¿no? La parte de los 70.000, que son préstamos. Bueno, y la otra parte que... Porque lo que hace Europa es endeudarse por 750. Claro. Quiero decir, pero no, esto que explica Víctor respecto a la diferencia que ponía de manifiesto el presidente Rajoy en la anterior crisis es cierto, ¿no? Pero yo creo que no es una diferencia tan sustancial, ¿no? O bueno, desde el punto de vista nacional, nosotros movilizamos muchos recursos. Es verdad que teníamos un margen de endeudamiento grande, porque creo que al inicio de la crisis estábamos en un 34% de endeudamiento y pudimos pues hacer mecanismos de proveedores, financiar nuestras comunidades autónomas y nuestros entes locales en más de 67.000 millones de euros. Cuidado, que se dice pronto, ahora se habla de 70.000 a fondo perdido y otros 70.000, ¿no? Bueno, pues en aquel momento movilizamos 66.000 millones de euros. ¿Con carga a deuda? Sí. Estos ya decimos que también son con carga a deuda. 70.000 diré que con 70.000 con carga a presupuesto comunitario y los otros 70.000 pues también con carga a deuda. Quiero decir que está todo inventado, es que está todo inventado. Y entonces una crisis tan heavy como esta, y si encima aparece la inflación, porque antes comentabas, Eugenio, lo de la inflación, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal americana, antes de ayer se desdecía y reconocía que el impacto de la inflación en la economía americana está siendo más permanente de lo que él preveyó a principio de ejercicio. Eso es el augurio de que va a cambiar de política monetaria a principios de año. Y el Banco Central Europeo se lo va a plantear igualmente. Lo viene avisando la Reserva Federal Norteamericana, lo viene avisando prácticamente desde que Biden entró como presidente de Estados Unidos, que se iba a producir un cambio en la política económica y que iba a haber seguramente subida de tipos y todo este tipo y todas esas cosas. Aquí también se ha barruntado, aunque de alguna u otra forma Lagarde no lo quiere decir, pero si Estados Unidos lleva ese camino, aquí en Europa llevaremos ese camino con toda seguridad. Y ante eso no estamos preparados. Eugenio, sí, es que va a pasar lo mismo. Es que aquí se está diciendo desde Europa lo mismo, que la inflación, que es un tema temporal, que va a ser una cosa por unos meses y que se acabará, pero ¿y si no lo es? Es que yo creo que no lo va a ser, porque al final... No tiene pinta de ser temporal, partiendo además, Miguel Ángel, disculpa, de una cosa. Se está hablando, por un lado, del pepinazo que se ha pegado la empresa esta inmobiliaria en China, pero hay por ahí también una posible situación de falta de materias primas y con problemas de energía gasística y demás por parte de China, que nos puede afectar no solamente a Europa, sino también al mundo y nos puede generar, yo diría que casi una crisis, si no parecida, sí similar a la del año 73. Ante eso, ¿cómo estamos? Es lo que te iba a decir, que es que yo no creo que sea temporal la subida de la inflación. El problema, los movimientos de las materias primas a nivel mundial, su escasez y su consecuente y lógica subida de precios va a hacer que esto dure bastante más de lo que se está previendo por parte de la Unión Europea. Yo no sé si se dice por decir y por tranquilizar los mercados o porque no se está viendo claramente, pero claramente yo creo que sí, que va a durar este problema inflacionista y al final habrá que empezar a deshacer todas aquellas medidas
los mercados de deuda y a los mercados monetarios. Ahí, os voy a dar un dato. Hoy Foran Musafes ha anunciado que va a hacer un ERTE, me parece que son de 33 días, por el hecho de que no puede construir coches porque le faltan materias, los chips y todo este tipo de cosas. Y eso se va a ir produciendo cada vez más en cada vez más materias. Entonces, partiendo de esa base, cuidado con lo que viene. El propio Banco de España, Miguel Ángel, nos decía en el informe de esta semana que la inflación estará en el 2,1%. La subyacente en el 0,7% y la inflación en el 2,1%. Quiero decir, hasta el propio Banco de España es moderadamente optimista que esta situación será breve. Yo entiendo que ellos tendrán sus motivos. Yo no lo creo. Le firmo los motivos a Miguel Ángel porque yo creo Llevamos 2 trimestres de inflación, cuidado. Sí. Bueno, ellos parten de la base maduras. que las inflacionistas se producen por un desajuste entre demanda y oferta, ¿no? Es verdad que paralizamos la demanda y la oferta el año pasado, las dos, y a medida que se han abierto las restricciones, la demanda es fácil, crece fácilmente, pero la oferta es más inelástica y ajustarse a la... Entonces, le cuesta más, ¿no? Bien, esta es la teoría subyacente de que, en teoría, cuando resolvamos ese acompasamiento entre oferta y demanda, la inflación vuelve a su sitio. Ya, sí, eso está claro, puede ser así. Pero cuidado, que si seguimos adoptando medidas equivocadas, lo que hacemos es alargar el problema. Que yo estoy más en la línea de Miguel Ángel, no sé si mucho tiempo, pero cuando la inflación... yo me atrevo a decir que pueden ser hasta casi el 2023 que se vayan a producir las elecciones, pero el 2022, que puede ser un año de inflación, yo me atrevería a decir que sí. Pero la inflación es muy temida en las economías y en los gobiernos, porque cuando aparece la inflación no sabes cómo acabamos. O sea, porque es un mecanismo de subida de precios, de una escalada, de merma de confianza nuevamente, ¿no? De paralización de decisiones de inversión o económicas, que es muy complicado, ¿no? Y ya casi para acabar, porque ya estamos casi fuera de tiempo. En 30 segundos, hacedme unas previsiones de lo que pueden ser esos presupuestos que vais a ver la semana que viene en el Congreso. ¿En qué? O sea, ¿tenemos que echarnos los españoles las manos a la cabeza o salir corriendo? ¿Qué tenemos que hacer? Más en los presupuestos de fuegos artificiales, la gran ceremonia de la alegría de Sánchez and Company, y sin embargo unos presupuestos preocupantes para el conjunto de los españoles, ¿no? Y ahí estaremos nosotros pues dando la réplica. Y, oye, nuestro interés es que nuestro país mejore, nuestro interés es que a los españoles les vaya bien. No decimos todo esto para fastidiar, lo decimos para que las cosas vayan mejor. Pues yo quería... sí, Miguel Ángel. Acabamos. Sí, solo quería hacer una previsión que no tiene nada que ver con los presupuestos, que es que la señora Calviño va a dejar el gobierno antes de que acabe la legislatura, va a hacer lo mismo que el señor Solbes, y tendremos a una señora Salgado 2, que será muchísimo peor, como fue en aquella ocasión cuando sustituyó al señor Solbes. El prestigio profesional de la señora Calviño está cayendo por los suelos, ya además de perder todas las batallas con la ministra Díaz, está fallando en todas las previsiones económicas, y yo creo que no va a aguantar la legislatura completa. Llegará otro ministro de Economía que será peor que la señora Calviño. Y antes de que hagas tu resumen, Víctor, una pregunta. Rápida, mi previsión si a Obama le llamó Zapatero para que no hiciera burradas con la economía española, Sánchez, ¿quién le va a llamar? Bueno, a lo mejor le llama a Biden por fin, por teléfono. él está Sería bueno. Tendría tela que esa fuera la única llamada de Biden. 3 previsiones rápidas sobre los presupuestos. Primero, que no van a venir la semana que viene. Lo segundo, que van a ser un exponente del sanchismo post-redondiano. O sea,
van a ser igual de redondos, pero los van a vender de otra manera, o sea, van a ser otros fuegos artificiales, pero como cuando a la feria cambia el proveedor de fuegos artificiales y dice, uy, qué bonito este año. Bueno, lo que han visto es que son diferentes, pero siguen siendo fuegos artificiales. Y lo tercero, que siempre España va a tener algo que va sobre seguro, que es el Partido Popular, que le va a ayudar cuando todo esté como estos lo van a dejar a salir adelante. Y no queremos que las cosas estén mal, como dice José Vicente. Simplemente hacemos de notarios de la realidad que decía José María García. Pues amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. José Vicente, Miguel Ángel y Víctor, gracias por estar una semana más en Café de Economía. Trabajar un poquito allí por Valencia y además disfrutar un poco porque estáis en plena convención. Y ojo, habrá que empezar a hablar de esas propuestas económicas que dice el Partido Popular que va a presentar ante la sociedad, porque la sociedad necesita saber cuál es una alternativa a este desastre económico. Gracias por todo y hasta la semana que viene en Café de Economía. Gracias. Adiós.